Hola y bienvenidos a este video en el cual estamos ya entrando a lo que es el primer principio hermenéutico que queremos aplicar a nuestra interpretación de los libros o de la profecía, ¿verdad? Para interpretar la literatura profética de manera correcta, hay que entender su estilo. Eso es decir, que hay que entender cómo funciona, cuáles son los reglamentos para la interpretación, qué es lo que hace único a esta literatura, etcétera. Eso también implica sabiendo qué tipo o cuál estilo no es el estilo profético. Entonces, en esta unidad estamos hablando principalmente de oráculos proféticos. Esos son las secciones de los libros proféticos más orientados hacia el futuro. Hay secciones en los libros proféticos de descripción histórica, por ejemplo, el libro de Jonás, mucho del libro de Daniel, capítulos de Isaías y Jeremías, etcétera. Y esas secciones deben ser interpretadas conforme los reglamentos para la narrativa hebrea. Ahora, para los propósitos de este video, estamos enfocándonos en el material verdaderamente profético en los libros de los profetas. No todo lo demás que uno puede encontrar en esos libros. Una de las maneras más comunes que la gente dice que debe utilizar para interpretar la Biblia es interpretar el texto de forma literal, a menos que el contexto requiere algo diferente. La pregunta es si eso es realmente una hermenéutica manejable. Yo creo en realidad que este acercamiento no funciona en cuanto a la literatura profética. Funciona más o menos cuando uno está leyendo narrativa histórica, pero no tanto con otros tipos de literatura como los profetas. Entonces, permítanme proveer algunos detalles en cuanto a por qué es que yo creo esto. Primero, quiero hacer un comentario acerca de lo que la literatura profética no es. Y la literatura profética no es, la literatura profética o los oráculos proféticos no son historia de antemano, ¿verdad? Este, no es que solamente están proclamando la historia antes de que tome lugar. Bishop Butler dice, la profecía es nada más que la historia de eventos antes de que tomen lugar. Esta cifra viene de un trabajo más viejo, pero la idea básica es válida hoy en día. Muchas personas piensan que la profecía es meramente historia anticipada o historia dada de antemano y que es nuestro trabajo descifrar cuáles son los eventos ya que ocurren para darnos un mapa del futuro. Y existe un gran problema con esto. Primero, ¿qué significa la palabra literal exactamente? Se usa la palabra en muchas formas diferentes, entonces no es siempre claro lo que una persona quiere decir con la palabra literal. Segundo, nos hace querer leer los libros proféticos casi de la misma forma como leemos los libros históricos. Entonces, permítame hacer un par de estudios de caso o ejemplos de los problemas con un acercamiento estrictamente literal. Primero, vamos a Génesis 3:15 y ahí dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y la descendencia, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué significa esto literalmente? ¿Es simplemente historia de antemano? Por el principio literalista, lo que dice Fairbairn es la profecía entonces habla meramente de los daños que serán recibidos por los serpientes de un lado y de matar los serpientes de otro lado.
Y cualquier miembro de la familia futura de Eva, quien pudiera matar un serpiente, debería, al hacerlo, verificar la profecía. Entonces, tomando todo esto, tomando todo en un sentido meramente histórico, como la simiente de la mujer tiene que ser uno o más seres humanos, también la serpiente y su simiente solo pueden comprender lo que pertenece a las serpientes. Esa es una aplicación del principio simplista, literalista. Es interesante que los eruditos bíblicos más críticos y liberales insisten en interpretar todo tipo de pasaje del Antiguo Testamento de forma literal. Igual a muchos otros cristianos que son más conservadores. Están aplicando el mismo principio hermenéutico, el principio de la interpretación, solo que llegan a conclusiones diferentes. Porque un erudito liberal, al estudiar el pasaje, diría, bueno, está hablando acerca de la gente matando a las serpientes y viceversa, nada más. Y en cierta medida, esa es una buena interpretación literal del texto. Pero es la interpretación incorrecta, no es cristotélica. Y esto ilustra el punto. Cuando estás tratando dichos proféticos, tiene que hacer un acercamiento diferente a los narrativos históricos. Pasamos a otro estudio, caso de estudio, que es el derramamiento del Espíritu en Joel 2. Joel 2, 28 al 30. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. La Reina Valera contemporánea lo traduce la humanidad entera en el versículo 28, pero la Biblia de las Américas es más literal y dice toda carne. Ahora, fíjense, el espíritu derramado sobre toda carne, según un comentador racionalístico, crítico, liberal, tendría que incluir entonces los animales igual que el hombre. Por ejemplo, incluso langostas. Literalmente, obviamente eso no funciona. Sin embargo, obviamente eso funciona. Sin embargo, eso no puede ser correcto. Pasando a Juan el Bautista, leemos Isaías 40, 3 al 4. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero sea allane. Ahora, esto podría ser interpretado literalmente, pero eso no es lo que el Nuevo Testamento hace. Marcos 1, versículos 2 al 4, dice, como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Citando de nuevo a Fairbairn, dice, y la idea ha sido sugerido si no es que esto hace referencia a la gran mejora de los tiempos modernos, la nivelación de colinas, la elevación de valles y el enderezamiento de caminos por medio de los ferrocarriles. Un pensamiento feliz, sin duda, si es que la razón por la cual el Espíritu encendió el espíritu de Isaías había sido para dar luz a inventos en el arte y la ciencia. O si la condición esencial del Señor para morar entre su pueblo era que ellos le proveyeran medios fáciles y rápidos de transporte en un carruaje terrenal. El punto es esto.
No hay una razón en particular por la cual uno no podría interpretar Isaías 43 al 3 y 4 literalmente, como haciendo referencia a cambios topográficos grandes, si uno acepta la realidad del poder sobrenatural. Pero aún así, sería ridículo hacerlo. Podemos hacer referencia también a Isaías 2:2. El monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Será exaltado por encima de las alturas. Aquí también podríamos tomarlo de forma literal, pero sería un error hacerlo. Entonces, la conclusión es que la profecía no es meramente historia escrita de antemano. Los profetas sí predicen ocurrencias futuras, pero si uno trata de leerlos simplemente como narrativa histórica con todos los tiempos verbales invertidas, está cometiendo un gran error y su entendimiento será completamente incorrecta. Ahora sé que solamente he hablado de lo que no es el estilo de la literatura profética por el momento, y todavía debemos considerar lo que realmente es. He pasado tanto tiempo en esto que, porque hay tanta gente que tienen una idea equivocada acerca de lo que es la profecía y cómo debería funcionar. Es por eso que la gente sale con tantas ideas extrañas cuando leen los profetas. No han tomado el tiempo para entender el estilo de la literatura profética y cómo uno debe leerla e interpretarla. Muchas gracias. En el próximo video estaremos siguiendo con el principio de la hermenéutica número 2.